Como principal característica tenemos la biodiversidad asociada, que esto se refiere a todas las especies de plantas, animales y microorganismos que interactúan en el cultivo. Aunque no siempre son sembradas por el agricultor, cumplen funciones vitales. Bueno, ¿qué incluye esta biodiversidad? Incluye plantas que acompañan el cultivo, animales como insectos, depredadores y aves, y microorganismos que viven principalmente en el suelo, como lo son las bacterias y los hongos, y todos estos en conjunto forman el ecosistema agrícola. Como componentes claves tenemos los polinizadores, como las abejas, que permiten la reproducción de las plantas. Tenemos los enemigos naturales, que controlan las plagas de manera biológica. Tenemos las lombrices, que mejoran la aireación y la fertilidad del suelo. Y tenemos los microorganismos del suelo, que transforman la materia orgánica en nutrientes. Bueno, ¿para qué sirve esta biodiversidad? Bueno, cumple funciones esenciales como lo son el reciclaje de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y el control de plagas de forma natural, y también por último tenemos que favorece la introgresión de genes, que es el intercambio de genes que mejora la adaptación de los cultivos. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque protege la producción agrícola frente a plagas y enfermedades, también mantiene la fertilidad y asegura la diversidad genética necesaria para enfrentar problemas futuros o cambios. Bueno, ¿qué la pone en riesgo? Tenemos que la pone en riesgo el monocultivo, la contaminación y el uso excesivo de agrotóxicos y fertilizantes. También esto ocurre cuando reemplazamos variedades tradicionales por cultivos modernos más uniformes. Tenemos la clasificación de la biodiversidad en agroecosistemas. Como componentes claves tenemos la biodiversidad planificada y la biodiversidad asociada. Bueno, tenemos que la biodiversidad planificada es aquella que el agricultor decide incluir dentro del agroecosistema productivo. Aquí entran los cultivos y los animales que forman parte del agroecosistema, y esta biodiversidad puede variar dependiendo de las prácticas de manejo que se implementen. Es decir, depende de las decisiones que el agricultor tome para diseñar y organizar su producto. El tercero es la agroecología, es la que estudia la agricultura desde una perspectiva ecológica, es decir, cómo los seres interactúan entre los cultivos, animales, suelo, agua, los microorganismos y las condiciones socioeconómicas. Cuarto, conceptos y generalidades. Las arbences son plantas que coexisten en cultivos y pueden ser tanto como perjudiciales como beneficiosas. Su estudio es importante porque reconoce su comportamiento en el beneficio de un agroecosistema. Bueno, la importancia económica de las arbences radica principalmente en su impacto negativo sobre los cultivos. Estas plantas compiten directamente con ellas por los nutrientes, agua y luz, lo que limita el crecimiento de las plantas cultivadas. Además, pueden actuar como hospedantes de insectos y patógenos, y sus raíces y hojas pueden liberar sustancias tóxicas que afectan a los cultivos. Otro problema importante es que interfieren con la cosecha, aumentando los costos de producción, y en ocasiones sus semillas que contaminan el producto final. Todo esto se traduce en una reducción significativa tanto en el rendimiento como en las cosechas. Para enfrentar este problema se han estudiado diferentes métodos de manejo, principalmente los químicos y los mecánicos. Sin embargo, los estudios han demostrado que no basta con aplicar métodos de control, también es necesario implementar un monitoreo constante y conocer la biología de estas plantas para conocer el momento en el que uno puede aplicar el manejo. El objetivo final es lograr un manejo sostenible de las arbences que permita controlar sus poblaciones sin afectar el equilibrio ecológico ni encarecer innecesariamente la producción agrícola. Otro punto tenemos las arbences y el agroecosistema. Las arbences son plantas cuya evolución ha estado estrechamente ligada a la agricultura. Desde que el ser humano comenzó a cultivar, las actividades agrícolas han creado ambientes propicios para que estas especies prosperen, manteniendo los ecosistemas en estados tempranos de sucesión.
Hoy se reconocen alrededor de 250 especies principales de arbences que, aunque no pertenecen a una clase botánica, se han vuelto un componente integral en los agroecosistemas. ¿Por qué representan un problema? Pues representan un problema principalmente porque compiten por recursos como agua, nutrientes y luz, afectando su rendimiento. Además, la respuesta histórica a este problema ha sido el uso intensivo de agroquímicos, especialmente herbicidas, de los cuales hoy existen más de 130 principios activos en el mercado que representan cerca del 60% de las ventas mundiales de agroquímicos. Poblaciones exitosas en el agroecosistema. Bueno, estas suelen ser las que crecen en lugares perturbados por el hombre. A lugares perturbados se refiere a que crecen en un hábitat que ha sido alterado por la actividad humana o ya otros factores, creando también condiciones que son favorables en el crecimiento de estas mismas plantas que pues no son deseadas para nuestro cultivo. Bueno, se consideran que son plantas secundarias, es decir, son las primeras en la sucesión vegetal, después de que el suelo se ha removido o se ha alterado por la agricultura. Bueno, definición exitosa. Conocemos por definición exitosa como la colonización rápida de estas arbences, su difícil eliminación, el alto impacto negativo que causa en los cultivos y la alta competitividad, ya sea por nutrientes, por recursos o entre otras. Tenemos las estrategias adaptativas que tienen las arbences. Las arbences logran adaptarse gracias a cómo distribuyen sus recursos. En la parte vegetativa tenemos hojas, tallos y raíces. Estas les ayudan a competir en el presente. En la parte reproductiva tenemos las semillas que aseguran su permanencia en el futuro. Este equilibrio determina su valor reproductivo, que depende de la supervivencia más la reproducción, y define qué tan exitosas son en estos agroecosistemas. Bueno, tenemos la teoría de la selección RK. En la R colonizan rápido, producen muchas semillas y prosperan en ambientes inestables o recién perturbados. Los K son más persistentes, se reproducen en ambientes estables y avanzados en la sucesión. También tenemos el modelo CSR. Las C son las competitivas, que capturan recursos rápidos, predominan en sucesiones tempranas, y la S son tolerantes al estrés. Estas viven mucho tiempo, se adaptan a baja productividad y aparecen en sucesiones tardías. La R son ruderales, que son de vida corta, alta producción de semillas y dominan en etapas muy tempranas de sucesión. Otro punto importante es la habilidad competitiva que tienen estas arbences. Las arbences destacan en los agroecosistemas porque poseen una gran capacidad para competir por los cultivos y desplazarlos. Estas habilidades se basan en varias características claves. Tenemos el crecimiento rápido. Estas les permite establecerse antes que el cultivo y ocupar espacio vital. También tenemos la reproducción prolífica, que producen muchas semillas y estructuras de propagación, lo que le asegura su permanencia. Tenemos el agotamiento de recursos. Estas arbences consumen rápidamente agua, luz y nutrientes, dejando menos para el cultivo principal, por decirlo así. Tenemos las reservas acumuladas. Estas almacenan energías en órganos vitales como los rizomas, también los tubérculos y las raíces engrosadas, que favorecen su rebrote y persistencia. Tenemos el sistema aéreo y subterráneo vigoroso, que estas arbences desarrollan raíces profundas y tallos fuertes que maximizan la captación de recursos. Tenemos la expansión rápida, lateral y horizontal, que se extienden cubriendo el suelo, generando alta densidad de vástagos y raíces. Y por último, tenemos la fenología favorable. Su ciclo de vida está sincronizado para aprovechar los momentos clave de disponibilidad de los recursos. Características asociadas al éxito ecológico. Bueno, aquí pocas especies dominan, es decir, en un ecosistema
solo unas cuantas especies logran imponerse sobre las demás, o sea, logran sobrevivir o germinar. Fase regenerativa. Es la capacidad de rebrotar o volver a recolonizar en el suelo rápidamente después de una perturbación. Fase establecida. Es cuando la especie ya se consolida en el área y mantiene su presencia. Latencia. Es cuando las semillas u órganos permanecen inactivos hasta que las condiciones del ambiente en donde se encuentre sean un poco más favorables. Estrategias de éxito. Bueno, esos mecanismos aumentan la supervivencia como alta producción de las semillas, la dispersión, eficiencia o tolerancia ante el estrés en donde se encuentre. Características especiales de las arbences perennes. Aquí ya encontramos la longevidad, que es cuando pueden vivir muchos años, lo que les permite pues ser más persistentes en el tiempo y también resistentes. Raíces resistentes y profundas. Estas son cuando alcanzan agua y nutrientes en capas muy profundas y en donde las plantas normalmente pues no llegan. Órganos de reserva. Almacenan energía en los rizomas, tubérculos o en los bulbos para volver a rebrotar, incluso después de los cortes o de sequías. Reproducción múltiple, vegetativa y sexual. Bueno, en estas se multiplican tanto por semillas como por estructuras vegetativas que ya serían como los esquejes. Resistencias a estrés. Soportan condiciones muy adversas como la sequía, la sombra, los cortes o herbicidas. Esto se ve mucho en las poáceas. Competitividad alta. Desplazan a cultivos y especies nativas porque aprovechan mejor estos recursos en donde se encuentran. Lo importante son las buenasas. Como principalmente vamos a explicar qué son. Las buenasas son plantas espontáneas que crecen en los cultivos, no tienen valor comercial directo, pero sí valor ecológico. Se diferencian de las malezas porque no se busca eliminarlas totalmente, sino manejarlas. Los beneficios principales son que protegen y cubren el suelo, evitando la erosión, mejoran la fertilidad al reciclar los nutrientes, aumentan la materia orgánica, lo que mejora la estructura del suelo, y por último favorecen la biodiversidad vegetal y entomológica, lo que quiere decir que hay más insectos benéficos y equilibrio ecológico. Consideraciones generales. Las arbences comúnmente son vistas como perjudiciales. Esto se debe a que compiten por luz, agua, nutrientes, espacio y que pues también pueden cumplir un papel tanto como beneficioso en el ecosistema, en el agroecosistema. Su supervivencia fuera de un periodo crítico de competencia contribuye a mantener insectos que también son beneficiosos, ofrecen pues refugio y favorecen el control natural de plagas, reduciendo la necesidad de químicos. Además de esto, pues también aportan a la conservación del suelo y la complejidad del sistema agrícola. Por ello, también es necesario pues promover un manejo que sea adecuado a las arbences, para el manejo de las arbences, investigando pues combinaciones que sean un poco más específicas como con los cultivos para diseñar sistemas agrícolas más sustentables y que sean resilientes a estas arbences.